El cielo se deshacía en un llanto incesante aquella tarde del 25 de diciembre, un llanto que parecía reflejar la desolación que comenzaba a anidar en el alma de Elara. Las gotas de lluvia, gruesas y heladas, se estrellaban contra el cristal frontal de la camioneta con un ritmo fúnebre, una percusión monótona que auguraba una desgracia inminente. A través de la ventana trasera, el mundo se desdibujaba en una acuarela gris para Elara. Sus manos, un delicado mapa de venas y piel fina como el papel, temblaban sin control mientras se aferraba con fuerza a la correa de su viejo bolso de cuero. A su lado, Ramiro se esforzaba por proyectar una calma que no sentía, pero sus ojos, fatigados por más de 8 décadas de vida, delataban una tormenta de ansiedad que crecía con cada kilómetro que dejaban atrás. Habían compartido 62 años de existencia. 6 décadas y 2 años de un amor forjado en la adversidad, de sacrificios silenciosos, de alegrías tan intensas que dolían y de penas que los habían unido con la fuerza del acero. 62 años dedicados a erigir un hogar, a criar 4 hijos, a trabajar hasta que los músculos ardían y los huesos protestaban, todo con el único propósito de ofrecerles un futuro que ellos jamás habían podido soñar para sí mismos. Y en ese instante, a sus 83 años, Elara sentía un nudo helado en el estómago, una opresión que no provenía del hambre, sino de un terror profundo y visceral. ¿Podrían decirnos a dónde vamos?, inquirió Elara, su voz apenas un susurro tembloroso que luchaba por abrirse paso en el tenso silencio del vehículo. Dirigió su pregunta a su primogénito, Damián, quien aferraba el volante con los nudillos blancos, la mandíbula tensa y la mirada clavada en la cinta de asfalto que la lluvia convertía en un río oscuro. Ya se los explicamos, mamá. Tenemos que arreglar unos asuntos, replicó Damián, y el tono de su voz, gélido e impersonal, fue como una puñalada para Elara. No había rastro en el del niño que había mecido en sus brazos, aquel pequeño que buscaba refugio en su regazo tras una pesadilla, el que le prometía cuidarla siempre. En el asiento del copiloto, Gisela, su segunda hija, permanecía ajena a la conversación. Ni siquiera se dignó a girar la cabeza, sus ojos estaban fijos en la pantalla brillante de su teléfono, el pulgar deslizándose con una apatía insultante. En la parte trasera, flanqueando a sus padres, Adrián y Paloma se habían sumido en un mutismo impenetrable, una quietud que emanaba un frío más cortante que el de la propia tempestad que se desataba en el exterior. Ramiro buscó la mano de Elara. Sus dedos, nudosos y endurecidos por una vida entera dedicada a la construcción, se entrelazaron con los de ella en un lenguaje secreto que solo ellos comprendían. 62 años de convivencia les habían otorgado la capacidad de comunicarse sin palabras, y en aquel gesto mudo, ambos compartieron el mismo sentimiento abrumador, el miedo. La camioneta abandonó la carretera principal para adentrarse en un camino secundario. La vegetación se cernía sobre ellos, árboles como espectros nudosos cuyas ramas parecían garras esqueléticas intentando atraparlos. Las luces de la civilización se extinguían a sus espaldas, devoradas por la distancia y la noche. Elara sintió el latido de su corazón desbocado, un tambor salvaje contra sus costillas. Algo andaba terriblemente mal. Algo estaba fundamentalmente roto. Damián, hijo, ¿por qué nos alejamos tanto de la ciudad?, preguntó Ramiro, su voz conservando aún un vestigio de la firmeza que siempre lo había caracterizado. Nos dijiste que celebraríamos la cena de Navidad en familia. Hubo un cambio de planes, papá, contestó Damián, su voz plana, desprovista de cualquier matiz emocional. Elara y Ramiro cruzaron una mirada. En los ojos de su esposo, ella vio reflejado el mismo pánico que la atenazaba. ¿Cómo era posible? Después de una vida entera de entrega, después de haberse vaciado por esos 4 seres que ahora los envolvían en una atmósfera de indiferencia pétrea, ¿cómo habían llegado a este precipicio? Un recuerdo asaltó a Elara con la violencia de una ola. 20 años atrás, Damián había perdido su empleo y estaba a un paso de que el banco le arrebatara su casa. Sin dudarlo un instante, Elara y Ramiro liquidaron el negocio de su vida, una pequeña tienda de abarrotes que habían levantado con el sudor de décadas. Le entregaron a Damián hasta el último centavo, $50,000 que constituían la totalidad de sus ahorros, la red de seguridad para su vejez, el fruto de toda una vida de esfuerzo. Lo hicieron sin pensarlo,
porque era su hijo, su primer hijo, y para ellos, los hijos siempre estaban por encima de todo. No se preocupen, les había asegurado Damián en aquel entonces, con los ojos anegados en lágrimas de gratitud. Les devolveré cada centavo. Cuando envejezcan, yo me haré cargo de ustedes. Les juro que jamás les faltará nada. Pero las estaciones se sucedieron, los años volaron, y la promesa se la llevó el viento. El dinero nunca fue restituido. Y ahora, 2 décadas más tarde, Elara y Ramiro malvivían en un diminuto apartamento de 2 ambientes, subsistiendo a duras penas con una pensión miserable que se evaporaba a mediados de mes. El motor de la camioneta redujo sus revoluciones hasta que el vehículo se detuvo por completo en medio de la más absoluta desolación. La carretera era una lengua de asfalto solitaria, flanqueada por un bosque denso y una oscuridad que parecía sólida. La lluvia arreciaba, su golpeteo sobre el techo metálico se había convertido en un estruendo ensordecedor. ¿Por qué paramos aquí?, preguntó Elara, y esta vez, su voz se resquebrajó, rota por la angustia. Damián giró la llave y el motor murió. El silencio que se instaló a continuación fue más aterrador que cualquier grito. Con una lentitud exasperante, se giró para encarar a sus padres. Sus ojos, que en la infancia habían brillado con un amor puro, ahora eran 2 pozos vacíos, fríos y distantes. Mamá, papá, comenzó, y Elara se estremeció al no detectar ni una sola traza de afecto en su tono. Hemos estado conversando. Gisela, Adrián, Paloma y yo, hemos tomado una decisión. ¿Qué decisión?, susurró Ramiro, aunque una parte de él, la más sabia y antigua, ya intuía la terrible respuesta. Gisela se volvió entonces, y una sonrisa cruel, casi imperceptible, se dibujó en sus labios maquillados. Ella, que había sido la princesa de la casa, la niña de sus ojos. Elara recordó las noches interminables que pasó limpiando oficinas, sumando un segundo trabajo al que ya tenía, solo para poder costear la prestigiosa universidad privada que Gisela anhelaba. $40,000 en préstamos que ella y Ramiro habían avalado con su firma, asegurándose de que su hija tuviera la educación de élite que a ellos les fue negada. La decisión es que ya no podemos seguir haciéndonos cargo de ustedes, soltó Gisela, y la frialdad de sus palabras congeló la sangre en las venas de Elara. Son una carga económica, una carga emocional. Para ser sinceros, estamos agotados. Elara sintió un dolor agudo en el pecho, como si un cuchillo de hielo la hubiera atravesado. Las palabras de su hija resonaban en su cráneo, un eco cruel y persistente. Una carga. Una carga. Una carga. ¿Cómo pueden decir algo así? La voz de Ramiro tembló por primera vez en toda su vida. Les dimos todo. Absolutamente todo lo que teníamos. Adrián, el tercero, rompió su silencio. Su voz era monótona, como si hubiera memorizado un guión. Esa fue su elección, no la nuestra. Nadie les exigió que se sacrificaran de esa manera. Y ahora que son viejos y están llenos de achaques, pretenden que detengamos nuestras vidas para cuidarlos. No nos parece justo. Elara visualizó las innumerables madrugadas en vela, cuando Adrián, de niño, luchaba por respirar a causa de un asma severo. Recordó las frenéticas carreras a urgencias, los costosos medicamentos que pagaban sin reparar en el precio, las veces que ella misma se privó de comer para garantizar que a su hijo no le faltara nada. Le habían salvado la existencia en más de una ocasión, y ahora él la observaba como si fuera una desconocida, un obstáculo a eliminar. Paloma, la más joven, la que siempre permaneció en un segundo plano, habló por primera vez en todo el trayecto. Hemos encontrado un lugar, dijo con una suavidad que hacía sus palabras aún más monstruosas. Un hogar. Allí podrán estar bien. Es, para gente como ustedes. Gente como nosotros, repitió Elara, mientras las lágrimas comenzaban a surcar los profundos ríos de sus arrugas. ¿Qué quieres decir con eso? Ancianos. Sin recursos, sentenció Damián sin rodeos. Hay un albergue a unos 30 kilómetros de este punto. Pueden caminar hasta allí o buscarse la vida como puedan. Lo que no pueden hacer es seguir viviendo con nosotros. Se acabó el seguir manteniéndolos.
El universo de Elara se hizo añicos en ese preciso instante. Aquello no podía ser real. Tenía que ser una pesadilla. Esos no eran sus hijos. Los niños a los que había amamantado, amado y protegido con cada átomo de su ser. Los hijos por los que había hipotecado sus propios sueños, su bienestar, su futuro. Por favor, suplicó Elara, su voz ahogada por sollozos incontenibles. No nos hagan esto. Somos sus padres. Los queremos. Siempre los hemos querido. Pero sus ruegos se estrellaron contra un muro de indiferencia. Damián ya estaba bajando de la camioneta y abría la puerta trasera. Una ráfaga de viento y lluvia invadió el habitáculo, empapando a Elara y Ramiro en un instante. Bajen, ordenó Damián. Ahora mismo. Damián, gritó Ramiro, su voz teñida de una desesperación que nunca antes había conocido. Soy tu padre. ¿Cómo puedes hacernos esto en plena Navidad? ¿Cómo puedes abandonarnos de esta forma? Pero Damián se limitó a devolverle una mirada vacía. Adrián y Paloma descendieron por el otro lado, dejando el camino libre para que sus padres bajaran. Gisela ni siquiera se inmutó. Continuó con la vista fija en su teléfono, completamente indiferente a la tragedia que se desarrollaba a su lado. Elara y Ramiro no tuvieron más remedio. Con movimientos torpes y doloridos, salieron del vehículo. La lluvia los golpeó con la fuerza de un latigazo, calándolos hasta los huesos en cuestión de segundos. Elara tropezó y Ramiro la sujetó con brazos que temblaban por el frío y la conmoción. ¿Y nuestras pertenencias?, preguntó Elara, aferrándose a la última hebra de esperanza. Nuestra ropa, las medicinas. Damián abrió el maletero y extrajo 2 maletas pequeñas y gastadas. Las lanzó sin miramientos al suelo, donde aterrizaron con un chasquido húmedo. Una de ellas se abrió con el impacto, y las pocas prendas de Elara comenzaron a impregnarse de lodo de inmediato. Esto es todo lo que van a necesitar, espetó Damián. ¿Y esto? Sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta y lo arrojó junto a las maletas. Hay $200 ahí dentro. Es mucho más de lo que se merecen, considerando todas las molestias que nos han causado estos años. Elara clavó la vista en el sobre que yacía en el barro, mientras las lágrimas se fusionaban con la lluvia en su rostro. $200. Ese era el valor que sus hijos le ponían a 62 años de amor y sacrificio. 200 miserables dólares. No lo hagan, rogó Ramiro por última vez. Por favor, hijos. Somos una familia. Pero Damián ya estaba de vuelta en su asiento. Adrián y Paloma subieron tras él, sin lanzar una sola mirada hacia atrás. Gisela, finalmente, levantó la vista de su teléfono. Observó a sus padres, empapados, temblando, destrozados por el dolor y la lluvia, y una levísima sonrisa se curvó en sus labios antes de volver a concentrarse en la pantalla. El motor volvió a la vida con un rugido. Las luces traseras se encendieron, bañando a Elara y Ramiro en un resplandor rojo, como de sangre derramada. Y entonces, la camioneta emprendió la marcha, alejándose. Elara gritó. Fue un grito que brotó desde las entrañas más profundas de su ser, un alarido de dolor tan puro e intenso que pareció rasgar el velo de la noche. Echó a correr tras el vehículo, sus viejas piernas fallándole en el fango, sus brazos extendidos en una súplica inútil hacia los hijos que la abandonaban. No. Por favor, no nos dejen. Los amamos. Siempre los hemos amado. Su voz se quebró en sollozos desgarradores mientras la camioneta ganaba velocidad, sus luces convirtiéndose en 2 puntos rojos que finalmente fueron devorados por la negrura de la tormenta. Ramiro la alcanzó y la rodeó con sus brazos justo cuando ella se desplomaba, sus rodillas cediendo, su cuerpo sacudido por espasmos incontrolables. Cayeron juntos al barro, abrazados, mientras la lluvia seguía cayendo con una furia implacable y la oscuridad los engullía. Estaban solos. Completamente solos en una carretera olvidada por el mundo, abandonados por los mismos seres a los que habían dado la vida, a los que habían criado con un amor sin límites, a los que habían puesto siempre por delante de sí mismos. En que nos equivocamos, Ramiro, sollozó Elara contra el pecho de su esposo.
¿Qué hicimos tan mal para merecer un final como este? Ramiro no tenía palabras. Solo podía estrecharla con más fuerza, mientras sus propias lágrimas silenciosas se perdían en la cortina de agua. En sus 83 años de vida, había conocido la pobreza, la enfermedad y la pérdida, pero nada, absolutamente nada, se podía comparar con la agonía de ser desechado por su propia sangre. La tormenta rugía a su alrededor, y ellos permanecieron allí, en el corazón de la nada, dos ancianos con el alma hecha pedazos, preguntándose cómo el amor más puro que habían conocido, el amor de un padre por sus hijos, había podido desembocar en una crueldad tan infinita. No supieron cuánto tiempo permanecieron así. Pudieron ser minutos o quizás horas. El frío se había filtrado hasta la médula de sus huesos y el ara había comenzado a tiritar de forma violenta. Ramiro comprendió que debían moverse. Tenían que hallar un refugio o la hipotermia acabaría con ellos antes de que saliera el sol. Haciendo acopio de una fuerza sobrehumana, ayudó a el ara a ponerse en pie. Recogieron del fango sus maletas empapadas y el sobre con el dinero. Ramiro tomó la mano de el ara y, juntos, comenzaron a caminar por la carretera, sin rumbo, sin destino, sin saber qué les deparaba el mañana. Solo tenían una certeza. Sus hijos los habían repudiado en Navidad. Y esa traición, esa herida abierta en sus corazones, jamás llegaría a cicatrizar. Caminaron durante lo que pareció una vida entera. La carretera se desenrollaba ante ellos como una serpiente negra, un camino sin final a la vista. A el ara le dolían los pies con una intensidad atroz a cada paso. Sus zapatos viejos, ya maltrechos antes de esa noche, estaban ahora deshechos, y el agua helada se colaba en ellos, torturando su piel. Ramiro no se encontraba en mejor estado. Su espalda, castigada por décadas de trabajo físico, lanzaba punzadas de agonía con cada movimiento. Hay que seguir adelante, murmuraba Ramiro, más para infundirse ánimos a sí mismo que para consolar a el ara. Tenemos que seguir. El ara apenas lograba llenar sus pulmones de aire. Los sollozos habían cesado, dando paso a un entumecimiento emocional que era casi peor. Se sentía hueca, como si la esencia de lo que era, de todo lo que la había definido, hubiera sido arrancada de su interior y arrojada al lodo junto a sus maletas. Recordaba cada sacrificio con una claridad dolorosa. Recordó a Damián con 7 años, anhelando una bicicleta para su cumpleaños. No tenían dinero, pero el ara dobló turnos durante 2 meses, limpiando oficinas de noche tras su jornada habitual, para poder regalarle aquella bicicleta. Recordaba el brillo en los ojos de Damián al verla, el abrazo en el que la envolvió mientras le decía, «Eres la mejor mamá del mundo». ¿Dónde se había perdido ese niño? ¿En qué se había convertido aquel pequeño que la adoraba? Recordó a Gisela, a los 12 años, postrada por una grave infección renal. Los doctores les comunicaron que necesitaba una cirugía de alto coste que el seguro no cubría en su totalidad. El ara y Ramiro hipotecaron su hogar, la pequeña casa que les había costado 15 años de esfuerzo pagar, para sufragar los gastos médicos. Gisela se recuperó, creció sana y fuerte, y ahora, esa misma Gisela la había mirado con un desdén absoluto antes de dejarla tirada en una carretera abandonada. Los recuerdos fluían sin piedad, cada uno más lacerante que el anterior. El asma de Adrián, los problemas de aprendizaje de Paloma que requirieron años de costosas terapias. Las incontables noches en blanco, las comidas que el ara y Ramiro se saltaron para que sus hijos comieran hasta saciarse, la ropa que nunca se compraron para que ellos pudieran vestir con dignidad. Todo lo habían hecho por amor. Cada sacrificio, cada renuncia, cada dolor, todo había sido una ofrenda de amor. Y aquella era su recompensa. «Mira», dijo Ramiro de repente, su voz ronca rasgando el silencio. «Allí, delante. Hay una luz». El ara alzó la vista. A lo lejos, efectivamente, un resplandor tenue perforaba la oscuridad. A medida que se aproximaban, pudieron distinguir la silueta de una pequeña gasolinera al borde del camino. Parecía antigua, casi olvidada, pero una luz brillaba en su interior, y en aquel momento, eso era lo único que importaba. Apresuraron el paso tanto como sus cuerpos castigados se lo permitieron y finalmente alcanzaron la puerta.
Un timbre electrónico resonó al abrirla, y el calor del interior los envolvió como un abrazo inesperado. Elara sintió que las piernas le flaqueaban, vencida por el alivio de estar por fin a salvo de la lluvia. Detrás del mostrador, un hombre joven, de no más de 30 años, con los brazos cubiertos de tatuajes y una barba descuidada, los observó con una expresión de total incredulidad. Ver a dos ancianos empapados y cubiertos de barro entrar en su establecimiento a esas horas de la noche era, desde luego, inusual. «Dios mío», exclamó. «¿Qué les ha ocurrido?». Elara intentó hablar, pero las palabras se negaron a salir. ¿Cómo se le explica a un extraño que tus propios hijos te han tratado como basura? ¿Cómo se verbaliza una traición de esa magnitud? Ramiro habló por ella, su voz apenas un hilo. Nos han dejado aquí. Nuestros hijos nos han abandonado en la carretera. El joven parpadeó, visiblemente confundido. ¿Cómo? ¿Por qué haría alguien algo así? ¿Y precisamente en Navidad? No lo sé, respondió Ramiro, y por primera vez en toda la noche, se derrumbó y comenzó a llorar abiertamente. Ya no sé nada de nada. El joven no tardó ni un segundo en salir de detrás del mostrador. Su expresión había mutado de la sorpresa a una compasión genuina. Miren, tengo una pequeña habitación en la trastienda. No es gran cosa, pero está seca y tiene calefacción. Pueden pasar la noche ahí. Permítanme que les prepare algo caliente para beber. Elara por fin encontró su voz. No tenemos mucho dinero. No quiero su dinero, la interrumpió el joven con una firmeza amable. Nadie debería pasar por algo así en una noche como esta. Una noche como esta, y mucho menos a personas de su edad. Vengan, por aquí, por favor. Los guió a través de una puerta oculta tras una cortina de cuentas de plástico, conduciéndolos a una pequeña estancia que fungía como una caótica mezcla de almacén y oficina personal. Cajas de cartón con logotipos de aceites de motor y refrescos se apilaban hasta el techo contra las paredes, pero en medio del desorden se distinguía un viejo sofá de vinilo agrietado y una mesita de café sobre la cual descansaba una cafetera. El joven, sin perder un segundo, comenzó a reorganizar el espacio, moviendo las cajas con una energía resuelta. Mi nombre es Tadeo, se presentó mientras despejaba un rincón. Fueron mis abuelos quienes me criaron, así que, su voz se quebró por un instante, una fisura casi imperceptible en su fachada de compostura. Simplemente no concibo que alguien pueda hacerles algo así. No entra en mi cabeza. Se apresuró a preparar una jarra de café cuyo aroma llenó la habitación y de un armario sacó un par de mantas que, aunque viejas, estaban limpias y olían a suavizante. Elara y Ramiro se dejaron caer en el sofá, sus cuerpos aún sacudidos por temblores incontrolables, sus mentes atrapadas en un estado de shock. Tadeo les sirvió el café en 2 tazas desportilladas y se sentó en una silla de oficina frente a ellos, su rostro joven marcado por una genuina y profunda preocupación. «¿Quieren que llame a las autoridades?», inquirió. «Lo que sus hijos han hecho, eso no puede ser legal». Ramiro movió la cabeza en una lenta negación. «Son nuestros hijos», dijo con la voz rota. «Sin importar lo que nos hayan hecho, no puedo». «Lo comprendo», asintió Tadeo con una suavidad que contrastaba con su apariencia ruda. «Pero, como mínimo, permítanme que los ayude. Mañana por la mañana, cuando todo esté más calmado, puedo llevarlos a donde necesiten ir». «¿Tienen algún lugar a donde dirigirse?». Esa pregunta fue otra daga que se hundió en el corazón de Elara. No tenían a dónde ir. Hacía 2 semanas, Damián les había comunicado que debían desalojar el pequeño apartamento en el que vivían, alegando que lo necesitaba para otros fines. Precisamente por eso habían aceptado sin dudar cuando sus 4 hijos, en un gesto aparentemente conciliador, los invitaron a una cena familiar de Navidad. Habían albergado la ingenua esperanza de que quizás, finalmente, sus hijos habían recapacitado sobre su abandono, que por fin asumirían la responsabilidad de cuidarlos, tal como lo habían jurado tantos años atrás. Qué tontos habían sido. Qué dolorosa y terriblemente ingenuos. «No», susurró Elara, la palabra apenas un soplo de aire. «No tenemos a dónde ir».
El silencio que se apoderó de la habitación fue denso y abrumador. Tadeo los observó, y en su mirada había una tristeza que parecía absorber todo el dolor del cuarto. Entonces, se quedarán aquí por ahora, sentenció finalmente. No es un palacio, pero es un techo. Y mañana encontraremos una salida. Lo prometo. Esa noche, Elara y Ramiro durmieron abrazados en el viejo sofá de la trastienda de una gasolinera anónima. Físicamente, el refugio era infinitamente mejor que la intemperie de la carretera, pero en el plano emocional, la agonía seguía siendo un tormento insoportable. Elara lloraba en silencio, su rostro hundido en el pecho de su esposo, mientras Ramiro la estrechaba con fuerza, sus propias lágrimas silenciosas empapando el cabello cano de su mujer. 62 años, susurró Ramiro en la penumbra. 62 años juntos, Elara. Hemos superado tantas cosas. Pero nunca, jamás imaginé que nuestros propios hijos. SHHH, lo consoló Elara, a pesar de que su propio corazón se sentía como 1.000.000 de fragmentos de cristal. Al menos nos tenemos el uno al otro. Siempre ha sido así. Tú y yo. Y era la única verdad a la que podían aferrarse. En medio de esa negrura insondable, su amor permanecía intacto. Un amor que había resistido 6 décadas de pruebas, que había sobrevivido a la escasez, a la enfermedad, a las pérdidas. Un amor que ni siquiera esta traición monumental, la más cruel de todas, podía extinguir. Pero mientras yacían inmóviles en la oscuridad, una misma pregunta los torturaba a ambos. ¿Cómo iban a seguir adelante? ¿Cómo se superaba algo así? ¿Cómo se podía vivir sabiendo que los 4 seres humanos que más habían amado en el universo los habían desechado como si fueran basura? No había respuestas, solo existía el dolor, la confusión y la presencia reconfortante del otro. La noche se estiró, convirtiéndose en una eternidad. A través de la pequeña y sucia ventana de la oficina, Elara veía cómo la tormenta seguía su curso, los relámpagos iluminando esporádicamente un cielo de tinta. Cada trueno la hacía estremecer, y los recuerdos, implacables, la asaltaban en oleadas. Recordó el día en que nació Damián. El parto había sido una batalla, y los médicos le habían confesado que estuvo a punto de no contarlo. Pero en el momento en que depositaron a aquel pequeño ser en sus brazos, cuando sus miradas se cruzaron y vio en sus ojos una confianza absoluta, supo que sería capaz de cualquier cosa por él. Lo supo con cada fibra de su ser. Y lo había cumplido. Lo hizo por Damián, por Gisela, por Adrián, por Paloma. Les había entregado su vida entera. ¿Y para qué? Las palabras de su hijo en la camioneta regresaron para atormentarla. Son una carga. Esas 3 palabras resonaban en su mente, un eco incesante. Cada repetición era como un nuevo corte, afilado y profundo. Después de todo lo que habían dado, de todos los sacrificios, así era como sus hijos los veían ahora, como un estorbo. Ramiro se removió a su lado, y Elara supo que él tampoco dormía. 62 años de convivencia les permitían conocer cada respiración, cada mínimo movimiento del otro. ¿Estás despierto?, susurró ella. Sí, respondió él, su voz cargada de un agotamiento que trascendía lo físico. No puedo dejar de darle vueltas. No consigo, no puedo asimilarlo, Elara. Siento que es una pesadilla y que en cualquier momento voy a despertar. Lo sé, dijo ella, apretando su mano con fuerza. Yo siento lo mismo. Los amé tanto, continuó Ramiro, su voz quebrándose. Los amé con todo lo que era. Trabajé hasta que mi cuerpo se rindió para darles una buena vida. Y ellos ni siquiera pestañearon al dejarnos allí tirados. Elara no encontró palabras de consuelo. ¿Qué podía decir? No existía consuelo para una herida como aquella. No había forma de endulzar una realidad tan brutal. Gisela ni siquiera apartó la vista de su teléfono, añadió Elara, y una nueva ola de dolor la recorrió. Ni siquiera nos dirigió una mirada mientras nos abandonaban. Como si no fuéramos absolutamente nada para ella. ¿Te acuerdas de cuando tuvo aquella infección en los riñones?, preguntó Ramiro. Pasaste 3 semanas durmiendo en una silla de plástico en el hospital.
No te separaste de su lado ni una sola noche. Casi perdiste tu empleo por todas las faltas. Y la hipoteca, agregó el Lara con amargura. Aún estábamos pagando esa segunda hipoteca cuando cumplimos los 70. 15 años adicionales de pagos porque tuvimos que refinanciar la casa para costear su operación. Valió la pena, dijo Ramiro por inercia, aunque su voz sonaba hueca. O al menos, eso creía. Pensé que cada sacrificio había valido la pena porque lo salvamos, porque les dimos una vida mejor que la nuestra. Pero no la valió, susurró el Lara, y la amarga verdad se asentó en su corazón con el peso del plomo. Criamos a 4 personas que son capaces de mirarnos a los ojos y vernos como un estorbo, que pueden abandonarnos en una carretera en medio de una tormenta, en plena Navidad, sin el más mínimo remordimiento. ¿Qué clase de monstruos hemos criado, Ramiro? La pregunta quedó suspendida en el aire viciado de la habitación, sin respuesta, porque ninguno de los dos la conocía. Habían hecho todo lo posible por criar a buenas personas, por inculcarles valores como la bondad, la compasión y la gratitud. Habían predicado con el ejemplo en cada acción, en cada decisión que tomaron. Y, de alguna manera, habían fracasado de la forma más estrepitosa posible. Quizás les dimos demasiado, aventuró Ramiro tras un largo silencio. Quizás, al sacrificarnos tanto por ellos, les enseñamos a dar por sentado el sacrificio, a sentir que se lo debíamos todo y que ellos no nos debían nada a cambio. No, replicó el Lara con una firmeza sorprendente. No voy a culparme por haberlos amado demasiado. El amor nunca es el problema. El problema es algo que se torció dentro de ellos, algo que escapa a mi entendimiento. ¿Crees que siempre fueron así?, preguntó Ramiro. ¿Crees que fingieron querernos todos estos años? El Lara reflexionó durante un largo instante. Recordó las sonrisas infantiles, los abrazos apretados, los te quiero, mamá y te quiero, papá que habían escuchado a lo largo de las décadas. ¿Había sido todo una farsa? ¿O hubo un punto de inflexión en el que el amor se transformó en resentimiento? No lo sé, admitió finalmente. Ya no sé qué fue real y qué no. Solo sé que duele. Dios mío, Ramiro, duele tanto. Y entonces, volvió a llorar, sus sollozos sacudiendo su frágil cuerpo. Ramiro la abrazó con más fuerza, sus propias lágrimas cayendo ahora sin contención. Lloraron juntos en la oscuridad. Lloraron por los hijos que habían perdido, por el futuro que les habían arrebatado, por los años de amor que, aparentemente, no habían significado nada. Afuera, la tormenta seguía rugiendo. Los relámpagos partían el cielo y los truenos retumbaban como si el propio universo expresara su furia ante la injusticia que se había cometido esa noche. Finalmente, extenuados física y emocionalmente, se quedaron dormidos. Pero ni siquiera en sus sueños encontraron la paz. El Lara soñó con sus hijos cuando eran niños, con sus risas y sus juegos, pero el sueño se tornó en pesadilla cuando esos mismos niños crecían de repente, mirándola con ojos fríos y vacíos, repitiendo una y otra vez, «Eres una carga. Eres una carga. Eres una carga». Despertó con un grito ahogado en la garganta. La luz grisácea del amanecer se colaba por la ventana. La tormenta había amainado, dejando tras de sí un mundo empapado y silencioso. Ramiro ya estaba despierto, sentado al borde del sofá con la cabeza entre las manos. El Lara se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. Es 26 de diciembre, dijo Ramiro con voz hueca. El día después de Navidad. El día después de que nuestros hijos nos abandonaran. El Lara cerró los ojos. Sí. Era 26 de diciembre, y de alguna manera, tenían que encontrar la fuerza para seguir adelante. Tenían que descubrir cómo sobrevivir en un mundo donde su propia sangre los había desechado. Pero en aquel momento, sentada en la trastienda de una gasolinera con su marido de 62 años, el Lara no tenía ni la más remota idea de cómo lo lograrían. No sabía que el dolor, con el tiempo, daría paso a algo completamente distinto. No podía imaginar que en apenas unas horas, su vida daría un vuelco que desafiaba toda lógica. Por ahora, solo existía el dolor, y soportarlo ya era una tarea titánica.
La puerta de la habitación se abrió con suavidad y Tadeo entró con una bandeja en las manos. El aroma a café recién hecho y a pan tostado inundó el pequeño espacio. «Buenos días», dijo en voz baja. «Les he traído algo de desayunar». «No es mucho, pero...». «Eres muy amable», lo interrumpió el ara, su voz ronca por el llanto. «Demasiado amable con un par de desconocidos». Tadeo depositó la bandeja en la mesita y se sentó frente a ellos. Había algo en su expresión, una mezcla de nerviosismo y seriedad, que sugería que tenía algo importante que decir. «Mis abuelos me criaron», comenzó. «Mis padres fallecieron en un accidente de coche cuando yo tenía 5 años. Mis abuelos, a pesar de su edad y de que apenas tenían recursos, me acogieron, me amaron, me criaron, me dieron todo lo que tenían». Sus ojos se humedecieron. «Fallecieron hace 3 años. Primero mi abuela, y mi abuelo 6 meses después. Y no hay un solo día en que no desearía poder verlos una vez más, para darles las gracias de nuevo por todo lo que hicieron por mí. Por eso, cuando los vi anoche, cuando escuché lo que sus hijos les habían hecho, su voz se quebró. No entiendo cómo alguien puede hacerle eso a sus padres. Sencillamente, no me cabe en la cabeza». El ara sintió una nueva oleada de lágrimas. Aquel joven extraño les estaba mostrando más compasión y amor del que sus propios hijos habían manifestado en años. «Tus abuelos criaron a una gran persona», dijo ella. «Deben de haber estado muy orgullosos de ti». «Lo estaban», sonrió Tadeo con tristeza. «Y yo de ellos». «Señora Elara, señor Ramiro, no sé qué les pasó a sus hijos. No sé qué los convirtió en personas capaces de cometer semejante acto, pero quiero que sepan algo, el problema no son ustedes. No hicieron nada malo. El problema reside en ellos». «No se siente así», admitió Ramiro. «Se siente como si hubiéramos fracasado en algo fundamental». «No», replicó Tadeo con firmeza. «Ustedes amaron. Y amar nunca es un fracaso. Ellos fracasaron al no saber recibir ese amor con gratitud. Ese es su fracaso, no el de ustedes». Desayunaron en silencio después de eso, cada uno sumido en sus propios pensamientos. El ara masticaba el pan tostado de forma mecánica, sin percibir su sabor. Su mente seguía reproduciendo los acontecimientos de la noche anterior, buscando una señal que hubiera pasado por alto, una pista que le advirtiera de la catástrofe que se avecinaba. Pero no había habido señales. O quizás sí, y ella había estado demasiado ciega para verlas. Recordó pequeños detalles de los últimos años, comentarios mordaces de Gisela sobre cómo siempre estaba necesitando algo, la impaciencia de Damián cuando lo llamaban para pedirle ayuda con tareas sencillas. La forma en que Adrián y Paloma siempre parecían tener la agenda demasiado ocupada para visitarlos. Quizás los indicios siempre estuvieron ahí. Quizás, simplemente, no había querido verlos. Cuando terminaron de desayunar, Tadeo recogió los platos y consultó su reloj. «Son casi las 9 de la mañana», dijo. «¿Hay alguien a quien puedan llamar? ¿Algún amigo, otro familiar?» El ara y Ramiro intercambiaron una mirada cargada de desolación. La triste realidad era que no les quedaba nadie. Toda su vida había orbitado en torno a sus hijos. Los amigos de su juventud se habían ido distanciando con los años, o habían fallecido. Sus familiares lejanos estaban dispersos por todo el país, y hacía años que habían perdido el contacto. Estaban solos, completamente solos en el mundo, a excepción el uno del otro. «No hay nadie», dijo Ramiro finalmente. Solo estamos nosotros dos». Tadeo asintió lentamente, una expresión de tristeza ensombreciendo su rostro. La respuesta no parecía sorprenderle. «De acuerdo. Entonces, este es el plan», dijo. «Pueden quedarse en esta habitación todo el tiempo que necesiten. No uso este espacio para nada importante. Yo les traeré comida y pueden usar el baño de la gasolinera. Mientras tanto, voy a hacer algunas llamadas. Investigaré si existen recursos comunitarios que puedan ayudarlos». «No podemos aceptar tanto», protestó el ara. «Ya has hecho más que suficiente». «Pueden y lo harán», replicó Tadeo con una sonrisa amable.
Miren, no soy un hombre rico. Esta gasolinera apenas me da para vivir. Pero tengo un techo sobre mi cabeza y comida en la mesa, y no pienso quedarme de brazos cruzados viendo sufrir a dos buenas personas cuando puedo hacer algo para evitarlo. El Ara sintió un nudo en la garganta. Aquel desconocido, un joven al que no le debían nada, estaba demostrando una bondad que sus propios hijos parecían haber olvidado. Gracias, susurró, incapaz de articular más palabras. Tadeo salió para atender el negocio, y el Ara y Ramiro se quedaron solos de nuevo. El Ara se levantó y se acercó a la pequeña ventana, observando el exterior. El mundo parecía limpio y renovado tras la tormenta. El sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes en retirada. Era un nuevo día, el 26 de diciembre, y de alguna manera, tenían que encontrar la forma de seguir adelante. ¿Qué vamos a hacer, Ramiro?, preguntó el Ara, su voz apenas un murmullo. ¿Cómo vamos a vivir con esto? Ramiro se acercó por detrás y la rodeó con sus brazos, apoyando la barbilla en su hombro. Juntos, contemplaron el mundo a través del cristal. No lo sé, admitió él. Pero lo averiguaremos. Como siempre lo hemos hecho. Juntos. Juntos, repitió el Ara, aferrándose a esa palabra como si fuera un salvavidas. Permanecieron así durante un largo rato, abrazados, observando el amanecer del 26 de diciembre. Ninguno de los dos sabía que, en cuestión de horas, su mundo volvería a dar un giro de 180 grados. Ninguno podía imaginar que el dolor que los consumía en ese momento pronto daría paso a algo completamente inesperado. Por ahora, solo tenían el presente, y en el presente, debían aprender a respirar de nuevo, a existir en un mundo donde sus corazones habían sido destrozados por las mismas personas que se suponía que debían amarlos por encima de todo. Cerca de las 11 de la mañana, Tadeo volvió a llamar a la puerta de la habitación. «Hay una persona aquí que quiere verlos», anunció. Había un matiz extraño en su voz, algo que el Ara no supo identificar. «¿Quién?», preguntó Ramiro, poniéndose en pie. «Dice que es un notario», respondió Tadeo. «Y que necesita hablar urgentemente con el Ara y Ramiro Vargas». El Ara sintió que el corazón se le detenía. «¿Un notario? ¿Cómo podía saber un notario que estaban allí? ¿Cómo los había encontrado?» «¿Lo han enviado nuestros hijos?», preguntó, el pánico comenzando a atenazarla. «¿Vienen a...?» «No lo sé», dijo Tadeo. «Pero insiste en que es urgente y que tiene unos documentos que deben ver». El Ara y Ramiro se miraron, el miedo y la confusión luchando por el control de sus rostros. Se miraron, y en el silencio que se extendió entre ellos, el miedo era una entidad casi tangible. ¿Qué más podían querer sus hijos de ellos? ¿Qué nueva forma de dolor habían ideado para infligirles? La idea de una nueva afrenta era casi insoportable, pero sabían que no tenían otra opción más que enfrentar lo que viniera. Con pasos que se sentían pesados como el plomo, arrastrando los pies con una aprensión que les helaba la sangre, siguieron a Tadeo hacia la pequeña y abarrotada oficina de la gasolinera. Allí, de pie junto a un archivador metálico, los aguardaba un hombre de mediana edad, impecablemente vestido con un traje oscuro que parecía fuera de lugar en aquel entorno humilde. Sostenía un maletín de cuero y su semblante era la viva imagen de la seriedad profesional, aunque en sus ojos no había rastro de la hostilidad que ellos tanto temían. «Señor y señora Vargas», inquirió el hombre en cuanto entraron, su voz era grave y mesurada. «Sí», respondió Ramiro con una cautela que bordeaba la desconfianza. «¿Quién es usted? ¿Y cómo es que nos ha encontrado?». El hombre extendió una mano en un gesto formal. «Mi nombre es Fernando Rojas. Soy notario público, y he estado buscándolos con desesperación desde anoche. Sus hijos me proporcionaron la dirección de un apartamento donde supuestamente ustedes residían, pero al llegar allí, los vecinos me informaron de que habían sido desalojados hace semanas. He pasado las últimas horas llamando a cada hospital, refugio y comisaría de la zona sin éxito. Finalmente, esta misma mañana, se me ocurrió empezar a llamar a todas las gasolineras en un radio de 50 kilómetros. El joven Tadeo, aquí presente, me confirmó que estaban con él.
El Lara y Ramiro se quedaron sin palabras, intercambiando una mirada de absoluta perplejidad. ¿Por qué un notario estaría moviendo cielo y tierra para dar con ellos? La situación era tan extraña que superaba su capacidad de comprensión. Fernando Rojas abrió su maletín con un clic metálico y extrajo una carpeta abultada con documentos. Necesito que tomen asiento, por favor, dijo con una solemnidad que presagiaba una revelación de gran calibre. Lo que estoy a punto de comunicarles va a cambiar sus vidas por completo. Con manos que temblaban como hojas secas, el Lara y Ramiro se sentaron en el viejo sofá de vinilo, sus cuerpos juntos buscando un apoyo mutuo. Tadeo permaneció de pie junto al marco de la puerta, su expresión una mezcla de curiosidad y preocupación por sus protegidos. El notario los observó por un instante, y en su mirada había una compasión evidente, pero también algo más, algo que helar. Tardó un segundo en identificar, era un profundo respeto. Hace 3 meses, comenzó el notario, recibí una llamada de un hombre llamado Alberto Fuentes. Se encontraba en fase terminal en el hospital, a causa de un cáncer, y necesitaba con urgencia poner en orden sus asuntos legales antes de fallecer. A el Lara, el nombre le produjo un eco lejano en la memoria, una familiaridad esquiva que no lograba precisar. Alberto Fuentes falleció hace 2 semanas, continuó Rojas. Pero antes de morir, me dejó instrucciones sumamente específicas. Me habló de 2 personas que, según sus propias palabras, le habían salvado la vida hacía muchísimos años. 2 personas que le habían devuelto la esperanza cuando lo había perdido todo. Esas 2 personas eran ustedes. El mundo pareció congelarse. El Lara rebuscó en los archivos polvorientos de su memoria, forzando las neuronas a conectar eventos de un pasado remoto, y entonces, el recuerdo la golpeó con la fuerza de un relámpago. Alberto, susurró, el nombre saliendo de sus labios como una oración olvidada. Alberto, el muchacho que vivía en la calle. El mismo, confirmó Fernando, y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Me relató la historia completa. Como hace 40 años, cuando él apenas tenía 19 y malvivía en las calles, atrapado en las garras de la drogadicción y sin un atisbo de futuro, ustedes lo encontraron en una gélida noche de invierno. Me contó que estaba al borde de la muerte por congelación y que ustedes, a pesar de que apenas tenían recursos para ustedes mismos y sus hijos, lo llevaron a su casa. Le dieron comida, ropa limpia y, lo más importante, un techo bajo el que guarecerse. Ahora el Lara lo recordaba todo con una claridad cristalina. Recordaba cómo Ramiro había encontrado a Alberto hecho un ovillo en un callejón oscuro, tiritando y delirando por la fiebre. Recordaba la larga discusión que tuvieron aquella noche, sopesando los riesgos. Tenían 3 niños pequeños en casa y el dinero escaseaba de una forma alarmante, pero su conciencia no les permitía dejar a un ser humano abandonado a una muerte segura. Le dimos el sofá, dijo el Lara, y las lágrimas comenzaron a brotar de nuevo, aunque esta vez no eran de dolor, sino de una emoción completamente distinta. Se quedó con nosotros. ¿Cuánto tiempo fue, Ramiro? 8 meses, respondió Ramiro, su propia voz temblando al evocar el recuerdo. Se quedó 8 meses completos. Lo ayudamos a desintoxicarse, le conseguimos un trabajo de limpieza, lo animamos a volver a ponerse en pie. Y entonces, un día, simplemente se fue, continuó el Lara. Dejó una nota escueta que solo decía, gracias. Nunca más volvimos a saber de él. A menudo me he preguntado qué habría sido de su vida. La sonrisa de Fernando Rojas se ensanchó. Pues bien, ahora voy a contarles qué fue de él. Aceptó el trabajo que ustedes le ayudaron a encontrar en aquella pequeña empresa de limpieza. Trabajó sin descanso, estudiaba por las noches hasta graduarse de la secundaria y, más tarde, obtuvo una licenciatura en Administración de Empresas. Con el tiempo, fundó su propia compañía de servicios de limpieza a nivel comercial. La levantó desde los cimientos, trabajando 16 horas diarias durante años. El Lara y Ramiro escuchaban, paralizados por un asombro que crecía con cada palabra. Su empresa prosperó, prosiguió el notario. Empezó a conseguir contratos con grandes edificios corporativos, y después con complejos de oficinas enteros. Hace 10 años,
Vendió su empresa por una suma multimillonaria. Invirtió ese capital con una astucia notable, diversificó su cartera y, cuando falleció hace 2 semanas, Alberto Fuentes era un hombre inmensamente rico. El silencio en la pequeña oficina era tan denso que se podía cortar. Tadeo tenía la boca completamente abierta, sus ojos saltando de Elara a Ramiro y al notario. La pareja de ancianos, por su parte, era incapaz de procesar la información que estaban recibiendo. Y dedicó los últimos meses de su vida a buscarlos, dijo Fernando. Contrató a los mejores investigadores privados, invirtió una fortuna en dar con su paradero. Me repitió hasta el cansancio que ustedes le habían salvado la vida y que nunca había tenido la oportunidad de agradecérselo como era debido. Me confesó que pensaba en ustedes a diario, que cada uno de sus logros se lo debía a la bondad desinteresada que le mostraron cuando nadie más en el mundo se habría molestado en mirarlo. Fernando abrió uno de los documentos de la carpeta y lo deslizó sobre la mesita de café, frente a Elara y Ramiro. Esta es la última voluntad y testamento de Alberto Fuentes, anunció. Y en ella, les lega a ustedes dos la totalidad de su herencia. Elara bajó la vista hacia el documento, pero las letras bailaban y se fusionaban ante sus ojos anegados en lágrimas. No podía enfocar. No podía leer. ¿Cuánto?, preguntó Ramiro, su voz apenas un susurro ahogado. Fernando Rojas los miró fijamente, con una intensidad solemne. Una vez descontados los impuestos y los gastos legales, el patrimonio asciende a aproximadamente $8 millones. Además, les ha legado una casa totalmente pagada en un barrio residencial muy exclusivo, un automóvil nuevo que actualmente se encuentra en mi garaje esperando por ustedes, y un fondo fiduciario creado específicamente para cubrir cualquier gasto médico que puedan tener por el resto de sus vidas. El mundo se inclinó bajo los pies de Elara. Sintió un vértigo abrumador, como si la habitación entera estuviera girando a su alrededor. $8 millones. $8 millones. Apenas 24 horas después de ser abandonados en una carretera como si fueran desperdicios, después de poseer únicamente $200 sucios de barro, después de no tener un lugar en el mundo a donde ir. No puede ser real, susurró ella. Esto tiene que ser un sueño. Es completamente real, se lo aseguro, afirmó Fernando. Tengo todos los documentos aquí. En cuanto estampen su firma, los fondos comenzarán a ser transferidos a una cuenta a su nombre. La casa será suya. Todo será suyo. Alberto fue muy explícito en sus instrucciones. Quería asegurarse de que el resto de sus días fueran cómodos, que nunca más tuvieran que preocuparse por el dinero. Ramiro rompió a llorar. No eran las lágrimas de dolor de la noche anterior, sino una manifestación de algo tan complejo y abrumador que Elara no encontraba palabras para describirlo. Era alivio, gratitud, estupefacción, el duelo por todo lo que habían perdido y la alegría por lo que acababan de ganar, todo arremolinado en un torbellino emocional imposible de descifrar. Solo le mostramos un poco de bondad, dijo Ramiro entre sollozos. Eso es todo lo que hicimos. Fuimos amables con un muchacho que lo necesitaba. Y él jamás lo olvidó, replicó Fernando. En su lecho de muerte, me hizo prometerle que los encontraría, que me aseguraría de que supieran lo mucho que su gesto significó para él. Me hizo prometerle que les diría que fueron las únicas personas en toda su vida que le mostraron amor incondicional, y que ese amor fue lo que lo salvó. Elara no podía parar de llorar. Todas las emociones contenidas de las últimas 24 horas se desbordaron en un torrente incontenible. El dolor lacerante por el abandono de sus hijos, el amor póstumo de un extraño que nunca los olvidó, la infinita crueldad de unos y la inesperada bondad de otros. Era demasiado para asimilarlo de golpe. Tadeo también lloraba en silencio, apoyado contra la pared, siendo testigo de aquella escena increíble. Hay algo más, dijo Fernando, y ahora su voz adquirió un matiz más oscuro. Alberto me obligó a incluir una cláusula muy especial en su testamento. Me instruyó de manera específica que, una vez que ustedes firmaran los documentos y la herencia fuera oficialmente suya, yo debía ponerme en contacto con sus 4 hijos y explicarles con todo detalle lo que acababa de suceder. Elara levantó la vista de golpe. ¿Por qué haría algo así?
Fernando esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Porque Alberto investigó su situación actual. Descubrió cómo sus hijos los habían tratado durante años, cómo les habían quitado su dinero y sus bienes sin jamás devolverles nada. Descubrió que estaban a punto de quedarse en la calle. Y quería que sus hijos supieran que la pareja de ancianos a la que abandonaron, a la que trataron como una carga, acababa de convertirse en multimillonaria. Quería que vivieran el resto de sus vidas con ese conocimiento. Ramiro soltó una risa amarga. Venganza. Justicia, lo corrigió Fernando. Alberto me dijo que si no hubiera sido por la bondad de ustedes, él habría muerto en aquel callejón hace 40 años. Dijo que ustedes se sacrificaron por él cuando no tenían ninguna obligación de hacerlo, cuando tenían su propia familia que alimentar. Y quería asegurarse de que sus hijos comprendieran el verdadero valor de lo que habían desechado. El Ara no sabía cómo sentirse al respecto. Una parte de ella anhelaba que sus hijos lo supieran. Quería que sintieran, aunque solo fuera una fracción, del dolor que ellos le habían infligido. Pero otra parte, la parte que seguía siendo una madre que había amado a esos niños desde el instante en que nacieron, solo sentía una profunda tristeza. Tristeza porque sus hijos habían perdido algo mucho más valioso que el dinero, habían perdido su humanidad. ¿Cuándo se lo dirá?, preguntó. Hoy mismo, respondió Fernando. En cuanto firmen estos papeles, iré personalmente a visitar a cada uno de los 4. Y les diré exactamente lo que su madre y su padre han heredado, y el momento preciso en que lo heredaron, 24 horas después de ser abandonados en una carretera. El Ara cerró los ojos. Se imaginó los rostros de sus hijos al recibir la noticia. Se imaginó la incredulidad en los ojos de Damián, la rabia contenida de Gisela, la frustración de Adrián y el arrepentimiento, o quizás solo la codicia. De Paloma. Está bien, dijo finalmente. Hágalo. Fernando colocó los documentos frente a ellos y les ofreció un bolígrafo. El Ara miró el papel, vio su nombre impreso junto al de Ramiro, vio las cifras imposibles que ahora definían su futuro. Antes de firmar, dijo Ramiro de repente. Necesito saber una cosa. ¿Alberto tuvo una buena vida? ¿Fue feliz? Por primera vez, Fernando sonrió con genuina calidez. Se casó hace 35 años con una mujer maravillosa. Tuvieron 3 hijos, todos ellos ahora adultos y profesionales de éxito. Me dijo que su mayor orgullo era haber roto el ciclo de abandono. Que sus hijos crecieron conociendo el valor del amor y la gratitud porque él se los enseñó, porque ustedes se lo enseñaron a él. Murió rodeado de su familia, en paz, sabiendo que había vivido una vida con propósito. Así que sí, señor Vargas. Alberto fue muy, muy feliz. Ramiro asintió, las lágrimas fluyendo libremente por su rostro. Entonces, valió la pena, dijo. Todo valió la pena. Y con manos temblorosas, ambos firmaron los documentos que cambiaron su destino para siempre. Fernando Rojas guardó cuidadosamente los papeles firmados en su maletín. La transferencia de los fondos se iniciará mañana, explicó. Debería completarse en una semana aproximadamente. Mientras tanto, tengo autorización del patrimonio para entregarles un adelanto de $50,000 en efectivo hoy mismo, para que puedan empezar a organizarse. Sacó un sobre grueso y lo depositó sobre la mesa. El Ara lo miró como si fuera un artefacto de otro planeta. Esto es demasiado, susurró. No puedo aceptarlo. Pueden y lo harán, interrumpió Fernando con gentileza. Es la voluntad de Alberto. Él quería esto para ustedes. Por favor, respeten sus últimos deseos aceptándolo. Tadeo se acercó entonces, secándose las lágrimas de sus propios ojos. Esto es increíble, dijo con la voz entrecortada. Ustedes mostraron bondad cuando no tenían por qué hacerlo. Y el universo tiene formas extrañas de equilibrar la balanza, completó Fernando. No siempre ocurre. No siempre la bondad es recompensada y la crueldad castigada. Pero a veces, solo a veces, las estrellas se alinean de la manera correcta. Se puso de pie y extendió su mano hacia el Ara y Ramiro. Ha sido un honor conocerlos.
Alberto hablaba de ustedes con tal reverencia, con tanta gratitud. Ahora entiendo por qué. Personas como ustedes son una rareza en este mundo. Solo hicimos lo correcto, dijo Elara, todavía aturdida. Nada más. Exactamente, respondió Fernando. Y eso es, precisamente, lo que lo hace tan extraordinario. Después de que el notario se marchara, prometiendo volver en unos días con más documentos y los detalles sobre la casa, Elara, Ramiro y Tadeo permanecieron en silencio durante un largo rato. Dios mío, dijo finalmente Tadeo. No puedo creer lo que acaba de pasar. Nosotros tampoco, admitió Ramiro, mirando el sobreabultado de dinero sobre la mesa. Hace menos de 24 horas, estábamos tirados bajo la lluvia, abandonados por nuestros propios hijos, sin un céntimo y sin esperanza alguna. Y ahora, continuó Tadeo, sacudiendo la cabeza con asombro. Ahora son millonarios. Es como un cuento de hadas. Pero Elara no se sentía como en un cuento de hadas. El dolor en su corazón por la traición de sus hijos no se había desvanecido con la aparición del dinero. Si acaso, se sentía más agudo, más cortante, porque ahora sabía con absoluta certeza que sus hijos no la habían abandonado por necesidad o desesperación. La habían abandonado por puro egoísmo, por una fundamental falta de humanidad. El dinero no lo arregla todo, dijo Elara en voz baja. No me devuelve a mis hijos. No borra lo que hicieron. Ramiro le tomó la mano. No, no lo hace, estuvo de acuerdo. Pero nos da la oportunidad de vivir el resto de nuestros días con dignidad. De no tener que depender de nadie. Y quizás, de ayudar a otros, como ayudamos a Alberto. Elara asintió lentamente. Sí, eso era cierto. Podían hacer el bien con este dinero. Podían honrar el regalo de Alberto usándolo para mostrar bondad a otros que la necesitaran. Tadeo, dijo Elara, volviéndose hacia el joven. Tú nos ayudaste cuando nadie más lo habría hecho. No nos conocías de nada y aún así nos diste refugio, comida y amabilidad. Queremos. No, la interrumpió Tadeo con firmeza. No me deben absolutamente nada. Hice lo que hice porque era lo correcto, exactamente igual que ustedes con Alberto. No necesito una recompensa por ser un ser humano decente. No es una recompensa, insistió Ramiro. Es gratitud. Y nosotros, mejor que nadie en este mundo, sabemos la importancia de expresar la gratitud. Tadeo los miró durante un largo momento, luego asintió lentamente. Entonces, aceptaré su gratitud, dijo. Pero no necesito dinero. Lo que sí necesito. Vaciló, como si estuviera decidiendo si continuar. Mi gasolinera está en apuros. Lleva años luchando por sobrevivir. Si pudiera modernizarla, instalar surtidores nuevos, hacer algunas reformas, podría convertirla en algo mejor. Podría hacerla prosperar. Entonces, eso es lo que haremos, dijo Elara sin dudar. Te ayudaremos a salvar tu negocio, porque tú nos salvaste a nosotros. Y así, en esa pequeña y desordenada oficina de una gasolinera, el 26 de diciembre, se forjó un vínculo entre tres personas. Un vínculo basado no en la sangre, sino en la bondad, en la humanidad, en la idea simple pero profunda de que debemos ayudarnos los unos a los otros. El resto del día fue un torbellino de actividad. Fernando Rojas regresó acompañado de un asesor financiero que comenzó a ayudar a Elara y Ramiro a comprender la magnitud de lo que ahora poseían. Les habló de inversiones, de cuentas de ahorro, de bienes raíces. Les describió la casa que ahora era suya, una hermosa propiedad de 4 dormitorios en un vecindario tranquilo, con un jardín cuidado y vistas a un lago. Alberto la compró específicamente para ustedes, explicó el asesor. Pasó meses buscando la casa perfecta. Quería que fuera un santuario, un lugar donde pudieran ser felices y pasar sus últimos años en paz. Elara lloró de nuevo al oírlo. La idea de que aquel hombre, el joven al que habían ayudado hacía una eternidad, hubiera dedicado tanto pensamiento y esmero a su bienestar futuro, era simplemente abrumadora. Al caer la noche, Fernando Rojas se despidió para cumplir la última parte de su promesa.
Se dirigía a visitar a cada uno de los 4 hijos de Elara y Ramiro para informarles de la herencia de sus padres. ¿Quieren que les informe de sus reacciones?, preguntó antes de irse. Elara y Ramiro cruzaron una mirada. Una parte de Elara ansiaba saber. Quería saber si sentirían algo, si habría un atisbo de arrepentimiento. Pero otra parte, la que aún dolía, no estaba segura de poder soportarlo. Quería saber absolutamente nada. No deseaba manchar este nuevo y frágil comienzo con el veneno del pasado. Un capítulo se había cerrado, uno doloroso y sangrante, y sentía la necesidad visceral de no volver a abrirlo, de no permitir que la oscuridad de sus hijos eclipsara la inesperada luz que acababa de entrar en sus vidas. No, dijo finalmente, su voz firme a pesar de la tormenta de emociones que se agitaba en su interior. No necesitamos saberlo. Ellos tomaron su decisión. Ahora nos toca a nosotros tomar las nuestras. Fernando Rojas asintió, y una expresión de genuina aprobación suavizó sus rasgos. Palabras muy sabias, comentó. Aún así, tengo la obligación de cumplir con la voluntad de Alberto. Ellos se enterarán de la magnitud de lo que han perdido. Y con esas palabras, se marchó, dejando a Elara y Ramiro en la humilde gasolinera en compañía de Tadeo. 3 almas dispares, unidas por las circunstancias más extraordinarias, conectadas por un acto de bondad que había reverberado a través de 4 décadas para encontrarlos en su momento de más profunda oscuridad. Esa noche, Elara y Ramiro volvieron a dormir en el mismo sofá de vinilo agrietado donde habían llorado la noche anterior, pero el universo entero había cambiado. La tela raída se sentía diferente bajo sus cuerpos, el aire de la pequeña trastienda ya no estaba cargado de desesperación, sino de una incredulidad casi palpable. En el lapso de 24 horas, habían tocado el fondo más abyecto de la miseria humana y, acto seguido, habían sido catapultados a unas alturas de fortuna que jamás, ni en sus sueños más descabellados, habrían podido concebir. Ramiro, susurró Elara en la densa oscuridad, su voz apenas un hilo de sonido. ¿Esto está sucediendo de verdad? ¿O vamos a despertar en cualquier momento y descubrir que todo ha sido solo un sueño increíblemente elaborado? Sintió la mano de él buscando la suya, sus dedos entrelazándose con una familiaridad reconfortante. Si esto es un sueño, respondió él, su voz grave y cercana, entonces estoy soñando contigo, mi amor, como lo he hecho cada noche durante los últimos 62 años. Elara sonrió en la oscuridad, una sonrisa que brotó desde lo más profundo de su alma. 62 años. A través de la escasez y la lucha, de las alegrías efímeras y los dolores profundos, de la traición más cruel y, ahora, de esta bendición caída del cielo, él siempre había estado a su lado, y ella al suyo. Eran 2 mitades de un todo, 2 árboles viejos cuyas raíces se habían entrelazado tan profundamente que ya era imposible saber dónde empezaba uno y terminaba el otro. Te amo, dijo ella. Y yo te amo a ti, respondió él. Y mientras se dejaban llevar por el sueño, acurrucados en aquel viejo sofá, rodeados por el olor a aceite de motor y el silencio de la noche, Elara tuvo una epifanía. El dinero, los $8 millones, no había cambiado nada de lo que verdaderamente importaba. Lo que importaba era el amor inquebrantable que compartían, la integridad con la que habían navegado las turbulentas aguas de su existencia. Y la bondad innata que habían ofrecido al mundo incluso cuando sus propias manos estaban vacías. Eso era lo que Alberto había percibido en ellos 40 años atrás. No su riqueza, no su estatus social, pues carecían de ambos. Había visto su humanidad en estado puro. Y era esa humanidad, finalmente, lo que el universo les estaba devolviendo con creces. En algún lugar de la ciudad, en ese mismo instante, Fernando Rojas llamaba a la puerta de Damián, el primogénito. En su maletín de cuero portaba los documentos que alterarían el curso de 4 vidas, solo que no de la manera en que esas 4 personas habrían deseado jamás. Pero Elara ya no pensaba en ellos. Su mente viajaba hacia el futuro, hacia la casa junto al lago, hacia las infinitas posibilidades de ayudar a otros, a gente como Tadeo. Pensaba en la oportunidad de vivir sus últimos años no solo con dignidad, sino con un propósito renovado.
Pensaba en Alberto, aquel joven moribundo al que habían rescatado del olvido con un simple acto de compasión, y se preguntaba cuántos otros Albertos habría en el mundo, esperando, tiritando en la oscuridad, a que alguien les extendiera una mano amiga. Se hizo una promesa silenciosa, usaría esta bendición inesperada para hacer precisamente eso. Extendería su mano, mostraría bondad, honraría el extraordinario regalo de Alberto viviendo de la única manera que ella y Ramiro sabían vivir. Con amor, con compasión, con una humanidad inquebrantable. Y mientras se deslizaba suavemente hacia el sueño, una sonrisa serena se dibujó en sus labios. Porque finalmente, después de toda una vida de dar sin esperar nada a cambio, el universo les había devuelto el favor. No porque lo hubieran pedido o exigido, sino porque, a veces, la bondad tiene una forma misteriosa y maravillosa de encontrar el camino de vuelta a casa. A la mañana siguiente, Fernando Rojas regresó a la gasolinera. Eran las 10 en punto. Su rostro era un lienzo de emociones complejas, una mezcla de satisfacción profesional y un profundo disgusto personal. ¿Lo hiciste?, fue lo primero que preguntó Elara al verlo entrar. Lo hice, confirmó Fernando, tomando asiento en la silla de oficina que Tadeo le había ofrecido. Los tres, Elara, Ramiro y el joven, lo esperaban en un silencio expectante. Visité a los 4 entre anoche y esta mañana temprano. Hizo una pausa, como sopesando qué detalles eran necesarios y cuáles serían simplemente crueles. Finalmente, exhaló un largo suspiro. Se lo prometí a Alberto. Así que creo que deben saber, al menos, una parte. Carraspeó. Cuando le comuniqué a Damián la noticia de la herencia, su primera reacción no fue de remordimiento. Ni siquiera de vergüenza. Fue de pura rabia. Una furia visceral porque ustedes, de repente, poseían un dinero que él consideraba que, por derecho, debería ser suyo en el futuro. Elara sintió un dolor sordo en el pecho, aunque la revelación no la sorprendió. Gisela, continuó Fernando, y un desdén genuino tiñó su voz, Gisela simplemente se echó a reír. Una risa fría y despectiva. Dijo que era típico de ustedes tener un golpe de suerte después de haber sido tan patéticos durante toda su vida. Acto seguido, me preguntó si ustedes habían mencionado la posibilidad de compartir la herencia con sus hijos. Cuando le respondí que no, que ni siquiera habían preguntado por ellos. ¿Ella qué?, preguntó Ramiro, su voz tensa como la cuerda de un violín. Se enfureció, sentenció Fernando. Comenzó a gritar que ustedes le debían una parte de ese dinero, que era su derecho como hija, que todo lo que ustedes tenían debería ser suyo por defecto. No había ni un ápice de culpa en ella por lo que había hecho. Solo una indignación egoísta porque ustedes tenían dinero que ella no podía tocar. Tadeo, que había permanecido en silencio hasta entonces, no pudo contenerse. ¿Cómo puede existir gente tan desprovista de alma?, espetó. Carentes de humanidad, lo corrigió Fernando. Es la única descripción que se me ocurre. Adrián reaccionó de una manera similar, aunque con un barniz de control. Intentó aplicar una lógica retorcida, argumentando que, como ustedes ya son ancianos y no necesitan tanto dinero, lo justo sería que lo distribuyeran entre sus hijos ahora. Como si fuera una obligación contractual. Elara cerró los ojos. Cada palabra era una nueva puñalada, la confirmación definitiva de que los hijos que había criado con tanto amor eran realmente los monstruos egoístas que sus acciones habían revelado. ¿Y Paloma?, preguntó, aferrándose al último y más tenue hilo de esperanza. Quizás la más joven, la más callada, mostraría un atisbo de arrepentimiento. Fernando dudó un instante. Paloma fue diferente, admitió. Cuando se lo conté, se quedó en silencio durante un largo tiempo. Y luego, rompió a llorar. Dijo que lo que habían hecho era imperdonable, que ella había sido una cobarde por seguirles el juego a sus hermanos. Preguntó si habría alguna forma de verlos, de hablar con ustedes. Una minúscula chispa se encendió en el pecho de Elara. ¿Era esperanza? ¿O solo el anhelo desesperado de que al menos uno de sus hijos conservara un corazón? Pero entonces, Fernando prosiguió, y su voz se endureció.
En ese momento, su esposo entró en la habitación. Escuchó de qué estábamos hablando y le espetó a Paloma que dejara de ser una idiota. Que lo que debían hacer era contratar a un abogado y luchar por una parte de la herencia. Dijo que, después de todos los años que ustedes los habían desangrado, con sus peticiones de ayuda, era de justicia que ellos recibieran una compensación. La pequeña chispa de esperanza se extinguió, ahogada por la cruda realidad. ¿Y Paloma?, preguntó Elara, aunque ya sabía la respuesta. ¿Qué dijo ella? No dijo nada, respondió Fernando con una tristeza palpable. Simplemente bajó la mirada al suelo mientras su esposo seguía despotricando sobre abogados y demandas. No se opuso. No defendió su arrepentimiento. Simplemente, se rindió. Ramiro se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana, dándoles la espalda. Sus hombros se sacudían levemente. Elara sabía que luchaba por no derrumbarse, por mantener esa coraza de compostura que había sido su refugio durante toda la vida. Entonces, se acabó, dijo Elara, su voz vacía de toda emoción. Realmente los hemos perdido. Hemos perdido a nuestros 4 hijos. No a la muerte, que al menos tendría la dignidad de lo inevitable. Los hemos perdido a la codicia, al egoísmo, a una fundamental falta de alma. Yo no lo veo de esa manera, intervino Tadeo con suavidad. Ustedes no los perdieron. Es que nunca los tuvieron de verdad. Esas personas en las que sus hijos se han convertido, ellos se perdieron a sí mismos en algún punto del camino. Tadeo tiene razón, añadió Fernando. Llevo 25 años como notario. He visto todo tipo de dinámicas familiares, y puedo asegurarles que sus hijos son la anomalía, no ustedes. La gran mayoría de las personas, cuando sus padres envejecen y necesitan ayuda, responden con amor y cuidado. Sus hijos son la excepción, no la regla. Pero eran nuestros hijos, susurró Elara. Nosotros los criamos. Algo debimos de hacer mal, algo les enseñamos mal. No, replicó Fernando con una firmeza inquebrantable. Alberto me contó cómo eran ustedes. Me describió cómo lo cuidaron a él, un completo desconocido, cuando sus propios hijos eran apenas unos niños. Me contó cómo su casa siempre estaba abierta para quien necesitara ayuda. Me dijo que ustedes fueron un modelo de bondad, generosidad y amor cada día de sus vidas. Si sus hijos no aprendieron esas lecciones, fue porque eligieron no hacerlo. Ramiro se dio la vuelta. Sus ojos estaban enrojecidos, pero secos. ¿Mencionaron lo de las demandas? ¿Crees que intentarán llevarnos a juicio por el dinero? Fernando asintió con seriedad. Es muy probable que lo hagan. Pero quiero que sepan que Alberto previó esta posibilidad. El testamento está blindado de tal manera que es completamente inexpugnable desde el punto de vista legal. No hay resquicio por el que puedan reclamar ni un solo céntimo. Alberto contrató al mejor bufete de abogados del país para asegurarse de ello. Pero aún así lo intentarán, afirmó Elara, no como una pregunta, sino como una dolorosa certeza. Probablemente, admitió Fernando. Pero fracasarán. Y, con toda honestidad, señora Vargas, ¿de verdad quiere en su vida a unas personas cuyo único interés en ustedes es su dinero? Personas que los abandonaron en una carretera bajo la lluvia sin pestañear. La pregunta era retórica, pero Elara la respondió de todos modos. No, dijo. No los quiero. Soy su madre, y una parte de mí siempre los amará. Pero no puedo tenerlos en mi vida. No después de esto. Simplemente, no puedo. Y no tienes por qué hacerlo, dijo Ramiro, tomando su mano. Nos tenemos el uno al otro. Y eso es suficiente. Siempre ha sido suficiente. Fernando se quedó un rato más, resolviendo dudas logísticas. Les explicó que podían mudarse a la casa de inmediato, estaba completamente amueblada y lista para ser habitada. Alberto contrató a un diseñador de interiores, explicó. Le dio instrucciones precisas sobre el estilo que quería, cómodo, acogedor, un hogar donde 2 personas mayores pudieran vivir con facilidad y dignidad.
Hay barras de apoyo en los baños, una cocina moderna pero intuitiva, un dormitorio principal en la planta baja para que no tengan que usar las escaleras si no quieren. El Lara se maravilló una vez más ante la increíble consideración de Alberto. 40 años después, todavía había pensado en cada detalle de su bienestar. ¿Podemos ver la casa, hoy?, preguntó. Fernando sonrió. Esperaba que hicieran esa pregunta. Tengo las llaves aquí mismo. Podemos irnos ahora si lo desean. Durante el trayecto, el Lara miraba por la ventanilla del coche de Fernando, viendo el mundo pasar como una película borrosa. Era 27 de diciembre. Hacía apenas 2 días, creían que iban a celebrar una cena de Navidad con sus hijos. Hacía 2 días, no tenían ni idea de que sus vidas estaban a punto de ser destrozadas y reconstruidas de una forma tan dramática. Y ahora, se dirigían a un hogar que superaba sus sueños más audaces, con una fortuna que garantizaba su tranquilidad para siempre. La vida era extraña, una amalgama de crueldad y bondad en medidas iguales. La casa era preciosa, ubicada en un vecindario arbolado con una serena vista al lago. Era de 2 plantas, pintada de un azul pálido con contraventanas blancas. Un sendero de losas de piedra conducía a la puerta principal. Esperen a verla por dentro, dijo Fernando. El interior era espacioso pero acogedor, bañado en luz natural. La cocina era un sueño de funcionalidad y los acabados eran de una calidad que el Lara apenas se atrevía a tocar. Entró en el dormitorio de la planta baja y se detuvo en seco. La cama parecía una nube, y las puertas francesas se abrían a un pequeño patio con vistas al agua. Sobre la mesita de noche, había un sobre. Con manos temblorosas, el Lara lo abrió y leyó la carta en voz alta. Queridos Lara y Ramiro, si leen esto, significa que finalmente los hemos encontrado. He esperado 40 años para agradecerles lo que hicieron por mí. Aquella noche, me dieron algo más que comida y un techo, me dieron un amor incondicional que nunca había conocido. Construí mi vida sobre los cimientos de la bondad que ustedes me mostraron. Cada éxito que alcancé fue gracias a la segunda oportunidad que me dieron. Espero que esta casa y este dinero les brinden una fracción de la paz que ustedes me dieron a mí. No solo salvaron una vida aquella noche. Cambiaron una vida, y esa vida, a su vez, tocó innumerables otras. Mis 3 hijos crecieron conociendo su historia. El impacto de su bondad se multiplicó. Gracias por verme cuando era invisible. Vivan bien, vivan felices. Con eterna gratitud y amor, Alberto Fuentes. Cuando el Lara terminó de leer, todos en la habitación lloraban. Ramiro la abrazó, y permanecieron así, llorando por todo lo perdido y todo lo ganado, por la crueldad experimentada y la bondad recibida. Él lo entendió, susurró el Lara. Él entendió de verdad lo que significa amar. Y trató de devolverlo al mundo, añadió Ramiro. Se mudaron esa misma tarde. Tadeo los ayudó, convirtiéndose en el ancla de su nueva realidad. Acordaron financiar la renovación de su gasolinera, pero más importante, acordaron ser una familia. Eres como el nieto que nunca supimos que necesitábamos, le dijo el Lara. Esa noche, sentados en el patio trasero, mirando las estrellas sobre el lago, Ramiro le preguntó. ¿Te arrepientes? ¿De haber ayudado a Alberto? Si no lo hubiéramos hecho, quizás nuestros hijos. El Lara negó con la cabeza. No. No me arrepiento. Porque ayudarlo fue lo correcto, y criar a nuestros hijos con amor también fue lo correcto. Que ellos eligieran no valorarlo no es nuestro fracaso. Es el suyo. Un extraño resultó ser mejor hijo que nuestra propia sangre, dijo Ramiro con amargura. Quizás ese es el verdadero mensaje, reflexionó el Lara, mientras las piezas encajaban en su mente. La familia no siempre es la sangre que compartes. A veces, es la bondad que eliges dar. Y recibir. Quizás Alberto fue capaz de entender el verdadero valor de lo que le ofrecimos porque él conoció en carne propia lo que significaba no tener absolutamente nada, reflexionó el Lara, su voz un murmullo suave en la quietud de la noche. Él había conocido el frío del asfalto como cama, había sentido el aguijón del rechazo del mundo entero.
Por eso, cuando le mostramos un simple acto de bondad, él fue capaz de verlo en toda su dimensión, de apreciarlo como el tesoro que era. ¿Y nuestros hijos?, preguntó Ramiro, la amargura todavía palpable en su tono. Nuestros hijos, continuó el Ara, la dolorosa verdad cristalizándose en sus palabras, jamás supieron lo que era la carencia. Les dimos demasiado, y con demasiada facilidad. Nunca tuvieron que enfrentar una verdadera lucha, nunca experimentaron la ausencia. Y así, con el tiempo, nuestros sacrificios dejaron de ser vistos como actos de amor y se transformaron en meras expectativas. Dejaron de ser regalos y se convirtieron en obligaciones que, según ellos, les debíamos. Era una verdad tan afilada como un trozo de vidrio, pero una vez que el Ara la verbalizó, sintió como una pequeña parte de la pesada carga de culpa que había arrastrado se desprendía de sus hombros. No habían fracasado como padres en el sentido tradicional. Quizás su único error fue amar demasiado bien, proteger con una ferocidad que los aisló de la realidad. Y sus hijos, en lugar de atesorar ese amor incondicional, lo habían dado por sentado hasta que perdió todo su valor a sus ojos. ¿Crees que alguna vez regresarán?, inquirió Ramiro. ¿Crees que algún día comprenderán la monstruosidad de lo que hicieron? El Ara alzó la vista hacia el manto de estrellas, contemplando la inmensidad del universo mientras sopesaba la pregunta. No lo sé, admitió con una sinceridad agotada. Quizás algún día, cuando sean tan viejos como nosotros, cuando sientan el peso de sus propias vidas llegando a su fin, tal vez entonces lo entiendan. Tal vez entonces el arrepentimiento los alcance. Pero no puedo esperar a que llegue ese día, Ramiro. No puedo pasar lo que me queda de vida esperando a que ellos cambien. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó él, su voz cargada de una vulnerabilidad que rara vez mostraba. El Ara se volvió para mirarlo, para encontrarse con los ojos del hombre que había sido su ancla durante 62 años, el que había permanecido a su lado a través de cada tormenta. Vivimos, dijo ella con una nueva y tranquila determinación. Simplemente, vivimos. De la única manera que sabemos, con amor, con bondad, con integridad. Usamos este increíble regalo que Alberto nos ha dado para sembrar el bien en el mundo. Ayudamos a más personas como Tadeo. Mostramos a otros la misma compasión que una vez le mostramos a Alberto. ¿Y qué hay de nuestros hijos?, insistió Ramiro. ¿Qué hacemos con el espacio que han dejado? El Ara sintió el familiar escozor de las lágrimas en sus ojos. Los dejamos ir, susurró, y cada palabra le costó un pedazo de su corazón. Los amaremos desde la distancia, pero tenemos que dejarlos ir. Porque no podemos cambiarlos, y no podemos seguir viviendo nuestras vidas intentando ganarnos el amor de unas personas que han demostrado ser incapaces de darlo. Ramiro asintió lentamente, y a la luz de las estrellas, el Ara vio el brillo de sus propias lágrimas reflejado en las mejillas de su esposo. Es el final, entonces, dijo él. El final de nuestra familia tal y como la conocíamos. No, lo corrigió el Ara con suavidad. Es el comienzo de una nueva familia. Una que elegimos, no una en la que simplemente nacimos. Tadeo, Fernando, las personas que conoceremos y ayudaremos con este dinero. Esa, mi amor, será nuestra familia ahora. Se quedaron en silencio después de eso, abrazados bajo el cielo infinito, llorando por la familia que habían perdido, pero encontrando una paz inesperada en la que acababan de ganar. No era la vida que habían soñado, no era el epílogo que habían esperado para su historia, pero era la suya, y la enfrentarían juntos, como siempre lo habían hecho. Los días que siguieron fueron un torbellino de una actividad que nunca habían conocido. Abrieron cuentas bancarias cuyos saldos parecían números de teléfono. Se reunieron con asesores financieros que hablaban de inversiones, carteras y fideicomisos, un lenguaje tan ajeno a ellos como el sánscrito. Era abrumador, a veces sentían que se ahogaban en un mar de cifras y terminología, pero también era extrañamente emocionante. Por primera vez en sus largas vidas, no tenían que contar cada centavo, no tenían que tomar la angustiosa decisión entre comprar medicinas o llenar la despensa. Fieles a su palabra, lo primero que hicieron fue entregarle a Tadeo los fondos necesarios para transformar por completo su gasolinera. Pero no se detuvieron ahí.
Insistieron en establecer un fondo educativo para que pudiera asistir a la universidad si así lo deseaba, para que tuviera todas las oportunidades que su inmensa bondad merecía. Tadeo, abrumado y agradecido, se convirtió en una presencia constante en sus vidas. Fernando Rojas también se convirtió en un visitante regular, un amigo inesperado que los guiaba con paciencia a través del laberinto de su nueva realidad. Les presentó a abogados especializados que los ayudaron a redactar su propio testamento, un documento que aseguraba que su fortuna, el legado de Alberto, continuaría sembrando el bien. El dinero iría a parar a organizaciones benéficas dedicadas a la juventud en riesgo y a personas como Tadeo, individuos que eran faros de luz en el mundo. No queremos que ni un solo céntimo vaya a parar a nuestros hijos, declaró el Ara con una firmeza de acero durante una de las reuniones. Ni ahora, ni nunca. Que aprendan a vivir con las consecuencias de sus decisiones. El abogado, que conocía toda la historia, asintió sin emitir juicio alguno. 2 semanas después de haberse mudado a la casa, el timbre sonó una tarde. El Ara estaba en la cocina, el aroma del té de manzanilla flotando en el aire, cuando escuchó a Ramiro abrir la puerta principal. Oyó su voz, seguida de otra que reconocería incluso en medio de un huracán: Paloma. El Ara se quedó petrificada, la tetera de porcelana temblando peligrosamente en su mano. No estaba preparada para esto. Una parte de ella dudaba que alguna vez fuera a estarlo. Caminó con una lentitud deliberada hacia el vestíbulo. Paloma estaba de pie en el umbral, y parecía más pequeña y frágil de lo que el Ara recordaba. Tenía los ojos enrojecidos e hinchados, como si hubiera pasado días enteros llorando. «Mamá», dijo en cuanto vio a el Ara, y su voz se quebró en un sollozo ahogado. «Por favor. Por favor, solo déjame hablar contigo». Ramiro miró a el Ara, dejándole a ella la decisión. El Ara sintió su corazón partirse en dos. Ante ella estaba su bebé, su hija menor, la niña a la que había acunado en sus brazos, a la que había consolado tras las pesadillas, a la que había ayudado con sus deberes hasta altas horas de la noche. Pero también era la mujer que se había quedado sentada en silencio mientras la abandonaban a su suerte en plena Navidad. 5 minutos, dijo el Ara finalmente, su voz más fría de lo que pretendía. Tienes 5 minutos. Paloma entró, sus movimientos torpes e inseguros. Se detuvo en medio del salón, sus ojos recorriendo la casa con una mezcla de asombro y una angustia tan profunda que eclipsaba cualquier otra emoción. Lo siento, comenzó, las palabras atropellándose en un torrente de remordimiento. Mamá, papá, lo siento muchísimo. No sé qué me pasó. Simplemente seguí a Damián, a Gisela y a Adrián. ¿Por qué? Porque siempre los he seguido. Toda mi vida he sido la pequeña, la que hace lo que los demás dicen sin rechistar. Y cuando empezaron a decir que ustedes eran una carga, que necesitábamos, se detuvo, luchando por controlar el temblor de su voz. Sé que no es una excusa. Nada puede excusar lo que hicimos. Los abandonamos. Los dejamos allí, en medio de la lluvia, y he estado enferma de culpa desde ese momento. El Ara mantuvo su postura, su rostro una máscara de serenidad, aunque por dentro era un caos. ¿Has venido porque sientes culpa, Paloma? ¿O has venido porque te has enterado del dinero? Paloma retrocedió físicamente, como si hubiera recibido una bofetada. He venido porque no puedo vivir conmigo misma, aseguró. Sí, sé lo del dinero. Fernando nos lo contó. Y sí, Marco, mi marido, quiere que contrate a un abogado para demandarlos. Pero yo no quiero su dinero. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Yo solo quiero a mi mamá de vuelta. Quiero que me perdones. ¿Tu esposo está fuera?, preguntó Ramiro bruscamente. Paloma negó con la cabeza. No sabe que estoy aquí. Cree que estoy en el trabajo. Si lo supiera, me diría que soy una estúpida, que debería estar luchando por mi parte de la herencia en lugar de suplicar perdón. ¿Y tú qué piensas de eso?, inquirió el Ara. ¿Qué piensas de un hombre que te incita a luchar por dinero en lugar de buscar la reconciliación con tus propios padres? Paloma miró sus zapatos. Creo que me casé con el hombre equivocado.
El silencio que siguió fue denso y cargado. El Lara observó a la mujer que tenía delante. Ya no era una niña, era una mujer adulta de 42 años. Y el Lara sintió una mezcla vertiginosa de amor, porque a pesar de todo, Paloma seguía siendo su hija, de dolor, por la herida abierta de la traición. Y de tristeza, porque incluso en ese momento, Paloma parecía incapaz de asumir la responsabilidad total de sus actos, escudándose en la influencia de su marido y sus hermanos. Paloma, dijo el Lara finalmente, su voz suave pero firme. Te quiero. Siempre te querré porque eres mi hija. Pero no puedo tenerte en mi vida en este momento. No puedo fingir que lo que hiciste no ocurrió, o que un simple, lo siento, puede arreglarlo todo. Por favor, suplicó Paloma. Haré lo que sea. Lo que me pidas. Lo que necesito, dijo el Lara, sintiendo como sus propias lágrimas comenzaban a desbordarse, es tiempo. Necesito tiempo para sanar. Necesito tiempo para redescubrir quién soy en esta nueva realidad. Y tú necesitas descubrir quién eres tú. No la hermana pequeña que sigue a los demás. No la esposa que obedece a su marido. Tú, Paloma, necesitas descubrir quién eres cuando no estás simplemente siguiendo la corriente. ¿Cómo hago eso?, preguntó Paloma, su voz reducida a un susurro infantil. Esa es una pregunta que solo tú puedes responder, intervino Ramiro. Pero hasta que lo averigües, hasta que puedas mirarte en el espejo y decir con total honestidad que eres una buena persona que toma buenas decisiones, no podemos formar parte de tu vida. Paloma se derrumbó en ese momento, cayendo de rodillas al suelo, su cuerpo sacudido por sollozos incontrolables. Cada instinto maternal en el cuerpo de Lara le gritaba que corriera a consolarla, que la abrazara y le dijera que todo iría bien. Pero no lo hizo. Porque no todo iría bien. Consolarla en ese instante sería enseñarle que las acciones no tienen consecuencias, que el amor de un padre es un cheque en blanco sin importar la gravedad del comportamiento de un hijo. Y Lara, por fin, había aprendido que esa era una mentira peligrosa. El amor podía ser infinito, pero la presencia no tenía por qué serlo. Se podía amar a alguien desde la distancia. Se podía amar a alguien y, aún así, protegerse de su capacidad para herir. Vete ahora, Paloma, dijo el Lara, su propia voz quebrada por el esfuerzo. Vete y descubre quién eres. Y si algún día te conviertes en alguien que ha aprendido las lecciones correctas de todo esto, si algún día puedes demostrarme, no con palabras, sino con acciones, que has cambiado, entonces. Quizás entonces podamos volver a hablar. Paloma se levantó con lentitud, su rostro un mapa de lágrimas. Miró a sus padres durante un largo instante, como si intentara grabar sus rostros en su memoria. Los quiero, susurró. Siempre los he querido. Simplemente, no supe cómo demostrarlo de la manera correcta. Y con eso, se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta suavemente tras de sí. En cuanto la puerta se cerró, el Lara se desplomó en el sofá, y Ramiro se sentó a su lado, rodeándola con sus brazos mientras ella lloraba desconsoladamente. Fue, sin duda, uno de los momentos más difíciles de su vida, rechazar a su propia hija cuando ésta venía pidiendo perdón. Pero el Lara sabía, en lo más profundo de su ser, que había hecho lo correcto. El perdón no podía ser tan fácil, no después de una traición de tal magnitud. Paloma debía ganárselo. Y el Lara necesitaba proteger su propio corazón. Los meses pasaron, convirtiéndose en un año. El Lara y Ramiro se asentaron en su nueva vida. Usaron el legado de Alberto para crear un legado propio, estableciendo becas para estudiantes sin recursos, donando generosamente a refugios para personas sin hogar. Se convirtieron en abuelos adoptivos para los hijos que Tadeo tuvo años después. Forjaron amistades sinceras con sus vecinos. Y lentamente, con una lentitud casi imperceptible, la herida comenzó a cicatrizar. Nunca desaparecería por completo, pero se transformó en una cicatriz, un recordatorio de la batalla librada, en lugar de una herida abierta y sangrante. A través de Fernando, les llegaban noticias esporádicas. Damián había perdido una fortuna en honorarios de abogados tras su fallido intento de demandarlos.
Gisela se había dedicado a difamarlos en las redes sociales. Adrián había desaparecido de sus vidas como si nunca hubiera existido. ¿Y Paloma? Paloma se había divorciado. Había comenzado una terapia intensiva y dedicaba su tiempo libre como voluntaria en un comedor social. No había intentado contactarlos de nuevo, pero Fernando les aseguraba que estaba cambiando, creciendo. Un año después del día en que fueron abandonados, Lara y Ramiro estaban sentados en su patio trasero. Era Navidad de nuevo. Pero esta vez, la casa estaba llena de risas. Tadeo y su nueva esposa, Fernando y su familia, los vecinos que se habían convertido en amigos del alma. Esta era su nueva familia, la que habían elegido. ¿Eres feliz?, le preguntó Ramiro, tomando su mano. Lara miró a su alrededor, a los rostros de las personas que los amaban de verdad. Sí, dijo, sorprendida al darse cuenta de que era cierto. Soy feliz. No era la felicidad que había imaginado, pero era real. Esa noche, encontró una carta en el buzón. Era la letra de Paloma. Con manos temblorosas, la abrió. En ella, Paloma no pedía perdón, pues sentía que no lo merecía. Simplemente, explicaba su viaje de autodescubrimiento, su dolorosa toma de conciencia y sus intentos de convertirse en el tipo de persona que ellos merecían como hija. Finalmente entiendo, concluía. Entiendo lo que perdí aquella noche. No solo perdí a mis padres. Perdí mi oportunidad de ser digna de ustedes. Espero que sean felices. Con amor y arrepentimiento eterno, Paloma. Lara le pasó la carta a Ramiro. ¿Qué piensas?, preguntó ella. Creo que lo está intentando. De verdad, respondió él. Pero, todavía no estamos listos, completó Lara. No. Todavía no, asintió Ramiro. Guardaron la carta. Quizás algún día, cuando la cicatriz doliera un poco menos, podrían considerar abrir esa puerta de nuevo. Pero por ahora, tenían su nueva vida, su nueva familia. Se tenían el uno al otro. Y tenían la certeza de que, al final, lo que importaba no era la familia en la que nacías, sino la bondad que elegías compartir con el mundo. Y esa bondad, de las formas más inesperadas, siempre encuentra la manera de volver a casa.